Play. Y arrancamos. Les pido por favor a alguno de ustedes, si llega a ver que hay alguien pendiente, avísenme, porque yo me entusiasmo, me engancho y por ahí no veo el mensajito de que me están esperando en la sala. Y arranco. Bueno. Si tienen algo para preguntar, mejor, pero no importa, esta clase la voy a subir, la estoy grabando. Y recuerden, si se llega a cortar en cualquier momento, volvemos a iniciar sobre la misma clase. No nos van a alcanzar seguro 40 minutos, serán una horita, van a ser 60 minutos, es lo más seguro. Pero bueno, vamos a darle para adelante con eso. Vamos a admitir aquí a Chenoa. Y estamos. Hola Chenoa, buen día. Bueno, a ver, compartir con el sonido. Compartir la pantalla. Bueno, ahí estamos. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, profe. Sí, profe. Bien, perfecto. Bueno, muy bien. Ahora voy a cambiar el monitor para verificar esto. Dejo de compartir. No, vamos a cambiar aquí. Bueno, en este caso, antes que yo comparta la pantalla, lo que más les conviene es poner mi pantalla a full, ¿sí? Que la vean completa. Así, que vean esto mismo que estamos viendo ahora. Si es que yo no comparto la pantalla en este momento, nada más. Vamos a poner ahí pantalla, compartir. No, porque me está compartiendo esto y no la pantallita. Esto. No quiero eso, querido. Ahí está. Bien. Admitimos a Constanza. Bueno, primero, recordando temas fundamentales para acá. Lo que vamos a ver hoy es derivadas, ¿sí? El concepto de derivada y de qué se trata. Pero antes vamos a revisar o a repasar cosas que ya conocíamos de años anteriores. Veamos lo que es una recta, una ecuación de una recta o una función lineal. La ecuación de la recta se transformó en función lineal. Nosotros teníamos que una función lineal se escribía de la siguiente manera. Por ejemplo, f de x igual a 2/3, lo pongo en fracción porque es la forma más fácil de entenderlo, de x más 2, por ejemplo. Esto es una ecuación de una recta, en donde, si ustedes recuerdan cómo la graficábamos, decíamos que esto era la pendiente de la recta y esto es la ordenada al origen, como ya hemos visto en todo este tema de funciones. ¿Cómo graficamos esto normalmente? Normalmente hacemos lo siguiente. A ver si con este se ve mejor, porque me parece que con eso no se ve muy bien. Bien. Oh, wow. Qué linda recta que me salió. ¿Cómo graficábamos esto? Graficábamos de la siguiente manera. Yo tomo la ordenada al origen. 2, 1, 2. Interrúmpanme cuando no se acuerdan. Entonces yo sé que pasa por este punto, por el punto 2. Y luego, para graficar una recta, lo que necesitamos son 2 puntos normalmente. Entonces, ¿qué decimos? Vamos a graficar el 2/3. Haciendo que el denominador son 3, lo corremos 3 lugares para acá. O sea, hacemos desde un punto determinado de la recta, cualquiera fuese, hacemos 1, 2, 3. O sea, acá en este caso tenemos 1, 2 y 3. ¿Sí? Entonces, corremos 3 hacia la derecha. Este sería nuestro denominador. Y 2 hacia arriba. ¿Por qué hacia arriba? Porque esta fracción es positiva. Entonces decimos, bueno, 1, 2 para arriba, 1, 2 para arriba. 3 hacia la derecha, 2 hacia arriba, 2/3. Ahí tenemos el segundo punto, que estaría en este lugar. Básicamente para nosotros esto es el 3, y acá 3, 6, ¿no? O sea, si ponemos un 5, perdón, aquí arriba. Entonces, no, 4, bien dije 4. Ok, entonces, este punto que está acá es para nosotros el segundo punto de la recta.
Yo tengo 2 puntos, tengo que trazar una recta, simplemente nuestra recta es esto que está acá. ¿Qué acabamos de hacer? Dibujar una recta a partir de su ecuación, diciendo cuál es la ordenada de origen, que pudo haber sido cualquier lugar de aquí, pero a mí lo que en este momento me importa es este 2/3, que está significando para la graficación y para todo en general, está significando poner el denominador debajo, 3, el numerador hacia arriba o hacia abajo, si fuera negativo, en 2. Esto nos representa la pendiente. Ahora, veamos esto. Lo importante acá es esto. Este es un triángulo, ¿correcto? Un triángulo tipo rectángulo, o sea, aquí hay un ángulo recto. Lo que tenemos aquí es un angulito alfa. Vamos a poner el angulito alfa de este lado. ¿Qué nos encontramos? Nos encontramos con algo conocido. La tangente, en un triángulo rectángulo, la tangente del ángulo alfa es igual a el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Si recordamos esto en trigonometría básica. O sea que esto es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Si yo continúo esto, digo, bueno, entonces la tangente del ángulo alfa va a ser igual al cateto opuesto, ¿cuánto mide? 2. Y el cateto adyacente, ¿cuánto mide? 3. O sea que 2 sobre 3, 2/3, es lo que nosotros llamamos la tangente de este triángulo, que es el equivalente, esto es el equivalente a lo que llamamos la pendiente de la recta. Lo que significa pendiente, inclinación, ¿sí? Tenemos un móvil, supongamos, que va, un auto que va en una línea llana, ¿sí? va en el terreno llano, nos encontramos que si este fuera el terreno, y acá dibujamos nuestro autito, para imaginarnos, no, perdón por el auto feo, el auto va avanzando, decimos que el auto en este momento está subiendo. Si fuera horizontalmente, diríamos que no hay pendiente, o la pendiente es nula, está en 0, pero si está inclinado, decimos que tenemos una pendiente en ascenso, o una pendiente creciente. El auto tiene que subir. Entonces, esto es una pendiente que en nuestro caso es una pendiente sin duda, y lo está diciendo, positiva. Es una pendiente positiva, porque el auto sube, tiene una pendiente positiva, esta recta va hacia arriba. Si nuestra recta, como ejemplo, vamos a poner menos 1/2 de x más 0, o sea, simplemente medio es 1/2 de x. Esto lo ponemos. Si lo vuelvo a intentar graficar, otra vez que me salió horrible la recta, lo vuelvo a intentar graficar, bueno, me encuentro que la ordenada de origen está en 0, me corro 2 hacia la derecha, 1, 2, por este numerito 2, ¿sí? Y 1, 2, y me corro, como dice menos 1, me corro menos 1 hacia abajo, o sea, como por acá. 2 para acá, menos 1 hacia abajo. Este puntito es el segundo punto de esta recta. Pasa por acá y por acá, o sea que mi recta va a ser de este modo. Si lo ven claramente, ¿sí? Nuevamente, si me imagino nuestro autito en este momento que sigue yendo hacia allá, el auto va en bajada, entonces teníamos una pendiente negativa. Cuanto más negativa, más inclinada va a estar la pendiente. Cuanto menos negativa, menos inclinada. Fíjense que pasamos del positivo anterior, que la recta estaba así, a un negativo, que la recta está así. O sea que de positivo a negativo, en el medio que está el 0, que es la recta horizontal. Si hasta acá, perdón que tengo sala de espera, asistimos a todo. Dale. Tengo una pregunta. Dale. Tipo, 2 también es menos, ¿no tendría que ir del otro lado? No, fíjate, para eso a mí también me confunde a veces, tontamente, ¿no? El tema es así, en una fracción vos tenés un número A sobre un número B, ¿de acuerdo? Si el número de arriba es positivo, ¿sí? 3, y el de abajo es positivo, cuartos, te queda un número positivo, que esto es más y más. Ahora, si la fracción es negativa, por ejemplo, menos 1/2, esto es, o es menos 1 sobre 2, o es 1 sobre menos 2. ¿Se entiende?
Sí. Porque de lo contrario sería, por ejemplo, menos 1 sobre menos 2, menos sobre menos 0 más, y que quedaría un medio, que no es nuestro caso. O sea, alguno de los dos es negativo. Así que, o vos haces 2 hacia la derecha, tomando al 2 como positivo y al 1 como negativo, o, lo que sería lo mismo, tomás al 1 como positivo hacia arriba y 2 hacia la izquierda como negativo. Ok, listo. Gracias. ¿Ah? Listo. O sea que, en definitiva, el punto nos quedaría del otro lado. Solemos dibujarlo hacia la derecha, pero no importa. Cada quien lo interpreta más o menos como puede para recordarlo, digamos, con facilidad. Entonces, volvemos al concepto. La recta tiene inclinación hacia abajo, decimos, entonces es negativa su pendiente. En este caso sería pendiente 0 y en este caso sería pendiente positiva. No importa en qué situación, positiva. Recuerden, hablamos de pendiente. Decimos que pendiente, ¿sí? Cuando hablamos la palabra pendiente, entonces lo escribimos de nuevo, pendiente, es equivalente a decir la tangente del ángulo alfa, que es el angulito que forma la recta en cuestión con la horizontal. Entonces, la tangente del ángulo alfa es lo que nosotros llamamos pendiente. A partir de ahora, lo más probable es que nos quedemos con eso, con la palabrita pendiente, sabiendo que es la división en un triángulo, es la división entre el cateto opuesto de este ángulo, el cateto opuesto, sobre el cateto adyacente, teniendo en cuenta que el cateto adyacente lo vamos a considerar positivo. Es solo a los fines de explicación, porque en realidad siempre va a ser lo mismo. El cateto adyacente, que es el que está abajo, que sería la parte de abajo de nuestra facción, sería cateto opuesto sobre cateto adyacente, y este es el cateto opuesto de la recta que está en cuestión de dibujo. Bien, si tenemos en cuenta esto, nos va a decir mucho el signo de la pendiente de cómo va un dibujo determinado. Ahora está bien, hasta acá con una recta. ¿Qué pasa y para qué nos sirve esto en una función que no es ya una recta, una curva cualquiera? Muy bien. Entonces la cosa es así. Vamos a imaginar, vamos a ver, voy a compartir ahora sí la pantalla. Acá. Muy bien. ¿Están viendo la pantalla? Sí, ¿no? Voy a checar esto. Ahí está. Bárbaro. Bueno, imaginemos que tenemos esta gráfica. Vamos a hacer una función cualquiera. Entonces, en este caso, aparece nuestra función. En esta función, que tiene su curva, vamos a querer determinar el concepto que estamos hablando de que llamamos derivada. Vamos por partes. Interrúmpanme cuando no se entienda. Trazamos un punto cualquiera, o sea, elegimos un punto cualquiera de la recta, otro punto cualquiera de la recta, y trazamos una recta que pasa por esos dos puntos. Fíjense, tenemos una curva, ¿sí? Una curva aquí. Voy a cambiar esto de lugar para que me ande bien el mouse. Ahí está. Tenemos una curva, y en esta curva Profe, tenemos... Sí, perdón, se me cortó y no vi por qué hicieron esto que estaba ese... diciendo. Nada, estoy empezando a explicar. Esto es una función cualquiera, y en esta función que tenemos estamos trazando dos puntos. Ahora viene una explicación para llegar a donde tenemos que llegar. Denme un segundito. Entonces, genial. tenemos dos puntos por los que atraviesa una recta. Fíjense cómo están estos dos puntos. Yo puedo mover el punto, ¿sí? Lo cambio de lugar, no hay ningún problema. Muevo el punto y va haciéndose esto. Ahora lo que voy a hacer es agregar las coordenadas correspondientes. Espérenme que ahí estamos agregando las coordenadas. Ahí está. Fíjense, estamos diciendo que este punto A y este punto B, no importa, dos puntos de esta función. A nosotros lo que nos interesa es la función verde, ¿de acuerdo? No esta recta en este momento, sino una función verde. Tenemos un punto X cuyo reflejo, o sea, la función ejecutada es f de x, o sea, este valor que está acá, si esta es x, aplicamos la función, nos da f de x, este valor. Si a esto le agregamos, si a la x le agregásemos un incremento que llamamos, espérenme que acá está poniéndose lento esto, ahí está, ahí está.
Ahora sí. Si aquí le agregamos, vamos a sacar esto, ahí está, un incremento, este valor que está acá, este triangulito, se llama delta, ¿sí? Es la letra griega, delta en mayúscula. La delta minúscula es como la letra D minúscula, básicamente nuestra. La delta mayúscula es este triángulo. Muy bien, el triangulito delta en matemáticas significa incremento, o diferencial, si se quiere también, pero vamos a dejarlo como incremento en este momento. Entonces, imagínense que delta X es la medida de este incremento. En este caso, no sé, mide algo así como 1,5 o 2 prácticamente. No importa cuánto mida este incremento, mide algo. Tengo un valor X original, cuya función o reflejo en la función es f de X. Tengo un incremento, o sea, le doy al valor X, supongamos en este caso que el valor X es, vamos a bajarlo un toque más, vamos a ponerlo aquí, al valor X, ahí está, en 1. Entonces tengo el valor X que vale 1, y la función en ese punto vale, no sé, 1,8, lo que sea que vale acá arriba. Y luego le agrego un incremento, ¿sí? A este X, supongamos que le estoy sumando justamente un 2, entonces lo vamos a poner por acá, para que se entienda más claro con numeritos. Entonces, si el incremento valiese 2, X, que valía 1, más 2, vale 3. Pero esto podría ir en cualquier lugar. Entonces, no me importa cuánto vale el incremento. Me interesa el concepto. Le aumento un delta X a la X, le aumento un delta, y ese delta me da un nuevo valor, que es el valor que tenía X más delta X. Repito, si X valía 1 y el delta valía 2, 1 más 2 vale 3. Estamos en este punto. A este punto le corresponde un valor en la función que es, subo hasta aquí, llego a la función, me voy horizontalmente y llego al valor que le corresponde a la función en ese punto del que estamos hablando. Estamos bien hasta acá. Ahora bien, a este punto, como no sé qué valor real tiene, acuérdense que en matemáticas tratamos de hablar en forma genérica, no decimos las cuestiones, tratamos para poder demostrar algo, no hablamos de un valor concreto, no digo en 1, en 3, en 2, en 1,8, en 4 o en 3,8, ahí, o 3,9, lo que fuere, sino que hablo de X, le agrego un delta, me queda X más delta X, este nuevo valor, que puede ser cualquiera, y el objetivo de esto es que yo pueda utilizarlo de esta manera, o sea, puedo graficar como quiera, puedo moverme como quiera, y no tengo problema de interpretación. Vale para cualquier descripción. Y a este X más delta X, este numerito se llama X más delta X, le corresponde una función que está aplicada a justamente X más delta X. Antes era 1, 3, acá 1,8 y 3,8, lo que fuere. ¿Estamos hasta acá? F en X más delta X. Estos son dos puntos cualesquiera de la función. Sigamos viendo entonces un poquito más qué significa para nosotros este triángulo. ¿Qué triángulo? Este. Vamos a ver aquí. Espérenme que ahí está. Fíjense que aquí abajo, si yo estiro desde la curva, estiro esto, el horizontal, me queda este mismo delta X. Y aquí arriba me queda el mismo delta F. Este es el famoso triángulo que habíamos estado viendo antes, cuando vimos la ecuación de la recta. ¿Esto qué me indica? ¿Qué es si yo escribo delta F sobre... Espérenme que me falta un puntito más. Ahí estamos, listo. ¿Qué significa delta F sobre delta X? Delta F es el cateto opuesto de este ángulo alfa, y delta X es el cateto adyacente de este ángulo alfa. Por lo tanto, para nosotros, delta F sobre delta X, ¿qué representaría? Alguno solo que me conteste me basta. ¿La tangente? ¿La tangente de quién? Del ángulo alfa. ¿Qué llamamos qué? La pendiente de la recta. Entonces, delta F sobre delta X es la pendiente de ese ángulo alfa del cual estamos hablando. Bien. Lo voy a volver a explicar ahora a partir de el concepto, y me voy a ir al papel. La intención de la gráfica era que fuera más prolijita que lo que hago en el papel. Pero en el papel necesito movilizarme. Entonces, aguanten un segundito, voy a bajar un poco la persiana, porque si no el sol va a matar la imagen. Ahí está. Ahí está. Bien. Ahora bien,
Teniendo esto, a todos les recuerdo, si se llega a cortar, si se nos vencen los 40 minutos, nos volvemos a conectar, porque esta clase es, no sé si la clase más importante de todo el año, por lo que viene después es descriptivo. Bien, si yo muevo, fíjense que me estoy basando en la X como si fuera un pivote, que decimos, un lugar fijo. Digo, bueno, parto de una X y le agrego un delta X. Si yo achico mi delta X o lo agrando, supongamos que me vengo hasta acá, y agrando mi delta X, el X no lo muevo. Digo, le agrego un delta X más grande, cambia. ¿Qué es lo que va cambiando? Lo que va cambiando es la inclinación de la recta. Alcanzan a ver claramente cómo cambia la inclinación de la recta. Ahora bien, si yo me muevo y me voy acercando con este delta X, achicándolo cada vez más, piensen que este punto B que está acá, o este X más delta X, en realidad depende del valor de delta X. Cuanto más chiquitito lo hago al delta X, más me voy acercando al punto original. Se alcanza a ver, ¿eh? Me voy acercando, achico el delta X y obviamente X más delta X cada vez se acerca más. ¿Qué voy haciendo? Me estoy acercando cada vez más con este punto, cada vez más al punto original. O sea, estoy haciendo que este triángulo sea cada vez más chiquitito. Y sin importar, no piensen en el triángulo en sí mismo, sin importar el triángulo, miren la recta. ¿Qué va ocurriendo con la recta? La recta se va acercando, 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 cada vez más se va inclinando, va cambiando su inclinación, hasta que llegaría a ese lugar. Una vez que la recta llegó a ese lugar, ¿con qué nos estamos encontrando? Con que el delta X, ¿cuánto vale? ¿Es pregunta? Delta X más alfa X o XX. X más delta X. ¿Yo qué pasó con la X? O sea, estábamos ahí, ¿no? El delta X acá es chiquitito, vale, no sé, 0,5. Acá el delta X vale 0,3, por decir cualquiera. Porque estamos aquí, este es el delta X, o este que está aquí es el delta X. Cuando el punto B coincide con el punto A, o sea, estamos que la X más delta X es igual a mismo X. ¿Cuánto vale delta X? 0. 0, perfecto. O sea, en este punto, X más delta X es X más 0, o sea, queda el mismo lugar. Los dos puntos coinciden. ¿Y qué nos quedó como recta? Lo interesante es que la recta nos quedó en forma, ¿cómo se dice cuando una recta toca una curva en un lugar? Esta recta es la recta ¿qué? La recta tangente o casualidad. Justamente por eso decimos que si esta recta, ahora no es tangente, la recta esta es secante porque está cortando en dos lugares, pero cuando una recta toca en un punto a una curva, en un único punto a una curva, esperen que ahí está, toca en un punto a una curva, lo pongo aquí, lo hago coincidir, esta recta es tangente a la curva. Y hay una realidad física o matemática o geométrica, si queremos geométrica en este caso, que es que hay una única recta que es tangente a una curva. O sea, por un punto cualquiera de una curva pasa una sola recta tangente. No existen dos rectas que sean tangentes por un mismo punto de la curva, solamente una. Y esto lo comprobamos acá con la gráfica. Yo tengo un montón de rectas. Cuando me paso de este lugar y me voy al otro lugar, la recta cambia de posición y vuelve a ser una recta secante, ya no es tangente, que seca, corta. Pero cuando llegamos a que los dos puntos de la recta coinciden, o sea que pasa por un único punto, hay una sola recta tangente, no existen infinitas. No puedo poner una recta así porque ya no sería una recta en esta dirección, por ejemplo, tangente, sino que sería secante, si es una recta que se comportaría como esta. O sea, todas las demás rectas que pasan por aquí ya son secantes. Esta es la única recta tangente. Conclusión. La recta tangente tiene una inclinación, tiene una pendiente, que es la propia tangente de ¿quién? Del ángulo alfa. La pendiente, repetimos el concepto, la pendiente de esta recta es la pendiente del ángulo alfa, o sea, es la tangente del ángulo alfa. Y ahí está entonces el concepto más importante, que puede parecer un trabalengua. La tangente de la recta tangente, ¿sí? Es la tangente del ángulo alfa, o sea, la tangente, la pendiente de la recta tangente es la tangente de ese ángulo alfa que estaría acá, escondido ahí adentro.
¿Y cuándo encontramos la tangente, la recta tangente a este punto? La encontramos cuando el delta x, ¿cuánto vale? Cuando vale 0. Entonces, Perdón, ¿lo podrías volver a explicar? Porque no entendí. bien, O me perdí. bien. Es que no es fácil, para nada, ¿eh? Hasta que se comprende la idea. Capaz que si avanza un toque más lo van a entender, pero vamos por acá. Nosotros tenemos un punto, x, al cual le incrementamos un valor delta x. Este punto x y este valor delta x me da un nuevo punto que se llama x más delta x. Podríamos llamarlo x1, x2, x3, pero vamos a llamarlo x más delta x para que quede siempre igual. Que es cierto, si x vale 2, vamos a poner, si al x lo cambiamos de lugar, ¿sí? Acá, lo ponemos acá. Ahí. Y el delta x vale 2, ahí. El x vale 1 y el delta x vale 2, 1 más 2 es 3. O sea que x más delta x es 1 de x más 2 de delta x vale 3. Y esto nos da dos respuestas en la función. X aplicada es f de x, este número que está acá. Y x más delta x aplicada a la función nos da este numerito que está acá. Bien. ¿Qué tenemos? Una recta que se forma entre estos dos puntos, que tienen dos coordenadas distintas. Repito, este punto A tiene coordenadas x y f de x, este punto B tiene coordenadas x más delta x y f en x más delta x. Sería f en 1, f en 3. Bien, ahora hacemos el concepto de este triángulo que se forma acá. Si esto es delta x, es esta recta, este segmento también lo es. Lo mismo nos ocurre aquí. Si este segmento es la diferencia que hay entre este punto y este punto, o sea, esto menos esto, a esto lo llamamos delta f, o sea, el punto f de x más un delta f me da f en x más delta x, f en este x que está acá. Esta recta es el cateto opuesto de este ángulo. Esta recta es el cateto adyacente de este ángulo. Delta f sobre delta x nos queda como consecuencia la tangente del ángulo alfa. Cateto opuesto sobre cateto adyacente, me queda la tangente del ángulo alfa. Y nosotros dijimos que la tangente de una recta, justamente esta recta, es la pendiente de la recta, es justamente este delta f sobre delta x. Cuando hicimos los ejemplos anteriores dijimos que esto vale 2, la pelota, qué rápido que pasa. Esto vale 2 y esto vale 3, así que esto era 2 tercios. Y esta era la tangente, o sea, la pendiente de esta recta que pasa por esos dos puntos. Bien, si yo achico mi delta x, si lo achico, esta x que es x más delta x se va acercando, ¿sí? Se va a ir acercando por acá. Entonces, yo voy a mover el punto acá arriba para que veamos qué pasa ahí abajo. Ahí abajo, el delta x se está achicando, cada vez más chiquito, más chiquito, más chiquito. Y por lo tanto, al estar cada vez más chico, el punto B, que va corriendo por toda la curva, se va acercando al punto A. Entonces, yo achico el delta x, miren abajo, miren el triangulito que se está achicando, y el punto B se está acercando cada vez más. Se acerca, se acerca, se acerca. O sea, el delta x cada vez vale más chiquito. Fíjense, no sé qué vale ahí, 0,2, por decirlo así. Acá valdrá, esperen que se me está moviendo, ahí está. Acá valdrá 0,1, ahí, cancela. 0,1, ahí se acerca, hasta que llega hasta acá. Cuando llegó acá, el x y el x más delta x coinciden. ¿Qué quiere decir? X y x más delta x coinciden, delta x vale 0. O sea que para que coincidan A con B, el delta x tiene que valer 0. ¿Y qué obtengo en ese punto? Obtengo una recta, cuando los dos puntitos se unieron, obtengo una recta que pasa exactamente tangente, ¿sí? Tangente a la curva verde. O sea, la toca en un único punto, no la toca en dos lugares, no la corta como acá o en todos los demás dibujitos en dos lugares diferentes. La corta, vamos a acercarlo acá para que se note ahí mejor, la corta en un único punto, la corta allí, nada más. No puede cortar en dos porque apenas se la toca. Y si no, ya se separaría. Entonces, lo importante es saber que en un punto de la curva pasa una única recta que es tangente. Y la tangente que pasa por allí tiene su pendiente igual a delta f sobre delta x. Pero ¿cuál es nuestro problema?
que delta X aquí vale 0. Entonces, si seguimos con esta concepción, repito, esto que está acá, lo voy a hacer bien chiquito para que nos quede, para que podamos interpretar que el delta X queremos que llegue a parecerse en 0. Nuestra intención es averiguar cuál es la tangente de la recta tangente, o sea, la pendiente de la recta tangente, que pasa por el punto X. Nuestra intención es este punto. El delta X y todo esto es una herramienta que usamos, pero a mí lo que me interesa es esto. Yo me pregunto así, llego hasta acá y digo, che, ¿cuál es la pendiente de la recta que es tangente a la curva en este punto, X? ¿Cómo calculo esta inclinación en este punto X? Yo conozco la función, pero ¿cómo calculo la recta tangente? O sea, ¿cómo calculo la pendiente de esa recta? Y esto en cualquier punto, o sea, si cambio el X y lo pongo acá, fíjense que la pendiente es más inclinada. Si cambio el X y lo pongo acá, la pendiente es menos inclinada. ¿Notan eso? Si estoy en este lugar, la recta está menos inclinada que antes. Si estoy en este lugar, vamos a correr el punto A, vamos a ponerlo más ahí arriba, ahí, para que no me tape, ahí está. Corro el punto A, cuanto más me acerco a la punta de la curva, más me voy poniendo horizontal a esta recta, menos pendiente tiene, más chiquitita. Cuanto más inclinada está la curva, me vengo acá, la tangente es más inclinada. O sea que la tangente de la recta tangente, la pendiente de la recta tangente, me indica cuán rápido se inclina o deja de inclinarse esta curva. Si ustedes miran acá, decís, bueno, mira, se inclina mucho la curva. Si yo fuera el famoso autito que sube por acá, acá le costaría mucho. Si el autito siguiera subiendo, cada vez se inclina menos. Cada vez la pendiente va siendo cada vez más chica. Hasta que llega acá arriba, y cuando el auto llega acá arriba, la pendiente, ¿cómo va a ser? 0, porque efectivamente, fíjense, le voy a poner acá, ahí, y vamos a poner a nuestro punto coincidente justito ahí, en donde está la curva, ahí. ¿Qué ocurre con la recta? La recta se pone totalmente horizontal, ¿lo ven, no? La recta se pone horizontal, la pierdo a la recta porque la tapa el dibujo, pero la recta se me pone horizontal, cuya pendiente, ¿qué es? 0. O sea que cuando el punto está justo ahí arriba, la pendiente es 0, el auto está horizontal, hasta que el auto empieza a bajar. O sea que si el auto empieza a bajar, me voy a encontrar con pendientes negativas. Fíjense que el auto empieza a caer. Si estoy acá, recuerden siempre estoy en el punto X, que es el que me interesa, la tangente de la recta en ese punto es una pendiente inclinada, como cuando se van a esquiar, que recién empieza a inclinarse, pero en la medida que avance se va a inclinar cada vez más, o sea, cada vez va a ser un número negativo más grande, que es el punto o lo que estuvimos viendo antes. Bien. A punto de quedarnos sin tiempo, ahora voy a cambiar de pantalla. Voy a dejar de compartir. Y vamos a empezar a trabajar matemáticamente esto. ¿Ven mi super escritorio? Sí, profe. Perfecto. Acuérdense que se está por cortar. Faltan 3 minutos por cortarse, se vuelven a conectar, ¿sí? Porque ahora viene, si se pierden esta parte, es como que no van a entender un joraca. Entonces, teníamos nuestro triángulo. Por algún lado pasa la recta, ¿sí? La curva, o sea, sabemos que la curva pasa por acá, bla, bla, bla. No importa la curva en este momento, vamos a pensar en este triangulito. Aquí tenemos lo que llamamos delta F, o sea, la diferencia entre f de x y f, esta es f de x, que lo tenemos de este lado, y este que está acá es f en x más un delta x. Y aquí tenemos que este que está aquí es x, y este es x más un delta x. O sea, a esto lo llamamos delta x. Si yo quiero saber la pendiente de esta recta, o sea, el ángulo alfa, es la tangente del ángulo alfa. Esa tangente del ángulo alfa es igual a el delta f
que es el cateto opuesto, sobre el delta X, que es el cateto adyacente. Esto está clarísimo. Para una recta que pasa por dos puntos de la curva. O sea, una recta que, esta es la curva, ahí. Para una recta que pasa secante por este punto y por este punto, está perfecto que su tangente sea esta. Ahora, a nosotros lo que nos interesa es en este punto en particular, en el punto X, aquí, ¿cuál es la recta que es tangente a la curva? O sea, ¿qué recta hace esto? Que es lo que estuvimos graficando hasta recién. Eso es lo que nos interesa. ¿Cuál es la recta, cuál es la pendiente, cuál es el ángulo alfa de la recta que pasa justo por ese punto y es tangente a la curva? Por eso repetimos tantas veces la misma palabrita. Nuestro inconveniente es que este delta X se hace muy chiquitito. ¿Cómo se hace? Cero. Pero ¿cómo conocemos eso de que algo se hace cada vez más chiquito? Lo llamamos límite. Lo que a nosotros nos interesa sacar es el límite de delta F dividido delta X cuando justamente este delta X tiende a ser ¿qué valor? 0. Cuando delta X tiende a ser 0. Y a esto lo llamamos derivada de la función X. Derivada se hace con este apóstrofo, que la mayoría le llama comillas, pero es apóstrofo, simple. Nacho está por admitirse. ¿Siguen allí? Un minuto, sí, todavía siguen. Repito, el concepto antes justo que se nos corte. Se cortó, se cortó, se cortó, se cortó. No, no se cortó. Sí. No, no se cortó. No se cortó, vamos todavía. Capaz que porque la programé hace mucho. Porque normalmente dice que 15 días antes está bien. Vamos, sigamos adelante. Perfecto. Entonces, dice, la derivada de la función f de x se escribe como f' de x. Prima se le llama esto, ¿sí? Prima segunda cuando tengo dos comillas, etc. f' de x. A esto lo llamamos derivada de la función. La función original era f de x. La derivada es un límite. De ahí vino todo lo que hemos trabajado en este momento. Sí, escucho. Ahora estoy trabajando.